Chamos y chamas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Bueno, queridos amigos, y en este nuevo video les voy a enseñar a preparar un drip sin chocolate para decorar sus tortas o pasteles. Solamente vamos a necesitar 3 ingredientes y es muy fácil de hacer. Así que si quieres ver su preparación, quédate aquí conmigo y comencemos. Para el drip vamos a necesitar 150 gramos de brillo gel neutro o glacé neutro, 25 gramos de crema chantilly ya montada y el colorante de nuestra preferencia. En un recipiente vamos a mezclar el brillo gel neutro o glacé neutro, que lo pueden encontrar en cualquier tienda especializada para pastelería y repostería, junto con la crema chantilly, que son aproximadamente una cucharada, los 25 gramos, que pesé cuando ya la crema está montada. Mezclamos muy bien. Ya mezclado nos queda de esta manera. Si lo quieren utilizar blanco, ya este es el momento, no le tienen que agregar más nada. En esta ocasión yo lo voy a hacer de color azul. Le añadimos las gotas dependiendo del color o la intensidad que ustedes lo quieran. Como yo lo quiero un poco más intenso, le voy a agregar unas gotas más de colorante. Ya que el color se ha integrado muy bien, así nos queda con esta consistencia y ya está listo para utilizarlo. Aquí tenemos la torta, así que vamos a empezar a colocarle el drip. A mí se me hace más fácil con una cucharilla, pero si ustedes lo pueden hacer con una manga pastelera si les resulta más fácil. El agregarle crema chantilly al brillo gel neutro lo que nos permite es tener más estructura en el glaseado, más cuerpo, y también nos ayuda a no tener colores transparentes o translúcidos. Ya que terminamos todo el borde, ahora vamos a colocar el resto en la parte de arriba, no todo completamente, sino la cantidad que creamos que puede abarcar. Lo pueden alisar con la misma cuchara, con una espátula o dando pequeños golpes en el cartón, como a ustedes se les haga más fácil. Así va quedando la torta. Yo en este caso no quiero que el glaseado baje tanto, por eso no quiero o no agregué mucha cantidad en los bordes, pero si ustedes quieren que baje un poco más, a la hora de que estén colocando el glaseado en el borde, le colocan una cantidad razonable para que llegue un poco más hacia abajo, pero en esta ocasión yo lo quiero así. Ya finalizado, así queda nuestra torta decorada con este drip sin chocolate. Bueno, queridos amigos, espero que este video les haya gustado muchísimo, que puedan poner en práctica este drip para decorar sus tortas o pasteles. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar por acá abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos en una próxima receta.